Muy buenas tardes, queridos amigos de Voces y Contextos en el fragmento Todas las Voces. Nos es muy grato saludarles. En este momento, el tema es primero un recordatorio sobre el Día Internacional de la Defensa de los Derechos Humanos, una situación que el día 10 de diciembre, o sea, el día de ayer, se llevó a efecto y a nivel nacional hubo distintas manifestaciones de solidaridad con Julian Assange, el investigador periodista de Wikileaks, también manejado en redes, con mucha información sobre lo que es la corrupción, lo que es la investigación profunda de datos que conllevan a señalamientos de gobernantes, de mismos medios de comunicación, de los grandes inversionistas y capitalistas en este universo, y que de una manera u otra han atentado contra los derechos humanos en todo el mundo. Julian Assange ha circulado de algunas cárceles y los Estados Unidos piden su extradición, donde se teme pueda perder la vida, porque nada le garantiza que siga con vida, y a pesar de que los europeos se las jactan de defender los derechos humanos, no están haciendo nada por defender a Julian Assange. En otros lugares del mundo sucede lo mismo, pero Julian Assange es un ser humano que su único delito es la investigación y enseñar la verdad, tener la verdad con documentos, con todo lo que han sacado a la luz pública, y que al imperialismo norteamericano le duele. Bueno, pues le damos la palabra a nuestro amigo Porfirio Palestina Ventura para atender y aterrizar el tema. Bien, el solo asunto de que se festeje un día de los derechos humanos o el Día Internacional de los Derechos Humanos, cabe la pena mencionar que la Declaración de los Derechos Humanos es muy amplia y en ellos se maneja la vida, el patrimonio y la libertad en todas sus facetas, tanto como la libertad de expresión. Para el caso de Julian Assange, el investigador de Wikileaks pone en jaque no solamente a los Estados Unidos, no solamente puso en jaque a los franceses, a los ingleses, al mundo árabe, a los propios países latinos, sino que descubrió, él se dedicó a un estudio de investigar los delitos patrimoniales cometidos por individuos en el ejercicio del poder y el tráfico de la influencia de los mismos, cómo evadieron impuestos cada uno de ellos y cómo las empresas gigantes, desde la Nestlé, la Coca-Cola y otras más grandes, hasta la Ford y la General Motors, se metieron en todo un panorama gigante, y lógicamente los inversionistas como Microsoft y otros sienten el peso, y entonces lo consideraron un peligro porque ellos argumentan que se les invadió la privacidad, y la privacidad no puede ser el ejercicio público. El ejercicio público es el soberano, es el de las naciones, es lo que vive cada uno de los países. Y si esa parte debe darse a conocer
cómo se transita el poder y cómo se hacen los negocios gigantes, cómo se lava el dinero, cómo se escudan entre ellos, entonces, lógicamente es que sienten que esta persona los agredió. Pero además no solamente agrede a funcionarios de nivel bajo, sino les pegó a los más grandes. Y al pegarles a los más grandes, a los más poderosos, a senadores, a presidentes de las naciones, y lo conduce a que entonces Estados Unidos argumenta que puso en riesgo su soberanía nacional. Argumenta además que toda esa información fue muy grave porque Estados Unidos pudo haber sufrido un descalabro por cualquier otro país. Y no hay peor descalabro que atentar contra la dignidad del derecho de expresión y el derecho a la investigación, que es algo más importante todavía. Yo quisiera ver a este señor de los Loret, al Loco Dóriga y algunos otros que se pusieran a investigar y que no estén de difamadores, que es una cuestión distinta. Y que entonces veamos cuál es la diferencia de un investigador de esta naturaleza que no le tuvo miedo, que utilizó los mecanismos electrónicos para las denuncias y que lógicamente fue detenido, está en Inglaterra, se le tiene preso y después se le transita a diferentes cárceles del mundo, pero ahora Estados Unidos está pidiendo su regreso. Se teme por el primero de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la integridad de la vida. Porque si bien es cierto, está privado de su libertad, también es cierto que tiene derecho a una defensa adecuada, pero tiene que tener el derecho de garantizar su vida en cualquier nación donde esté. Porque de lo contrario, si no se da esto, es lamentable y es vergonzoso que una nación esté por encima de los derechos de cualquier ciudadano. Amigo, ¿ya despertaste? Bueno, pues imagínate, amigo, se acaba de mandar aquí el amigo una información. Bush lanzó 70,000 bombas en 5 países. Obama, 100,000 bombas en 7 países. ¿Cómo se llama el que salió tú? Era tan... El Trump lanzó más de 75,000 bombas sin ningún conflicto armado en ninguna parte del mundo. El Obama fue premio Nobel de la Paz. Y Obama, de estos 3 presidentes de Estados Unidos, Obama, el que decían que era el humanista, lanzó 100,000 bombas. Entonces, y el humanista, el luchador social, bueno, más bien el hombre que busca la verdad, que investiga y que busca la verdad, eso es un investigador. Hacía como bombas yucatecas, ¿no? Ah, hizo bombas yucatecas, dice Palestina. Bueno, pues está bien, bombas yucatecas. Denunció crímenes de guerra, denunció todo lo que comentaba el compañero Porfirio Palestina, la corrupción a nivel internacional. Lo importante aquí es recalcar que lo que yo creo que si Andrés Manuel hubiera ido al Consejo de Seguridad, no siendo presidente de la República, a denunciar corrupción que hay en todos los países, a lo mejor también le dan bote, también le dan cárcel. Bueno, pues Assange, Julian Assange como investigador denunció crímenes de guerra y con lo que le dan es la cárcel. Imagínense. Bueno, le damos el micrófono a José Guadalupe Sánchez porque él está muy interesado en hacer un amparo para que salga Julian Assange. Ahí que cabe, maestro internacionalista. Un habemus corpus. Eso es lo que cabe. Ya somos especialistas.
Bueno, sí, muy interesante lo que han dicho los compañeros. Y bueno, desde acá, muy humildemente, un saludo a solidaria a Juliana Shine, y decir que nada más nos imaginamos cómo se dan los nudos del poder, de los grandes centros de poder, y cómo inventan guerras estúpidas, en donde la sociedad civil es vulnerada en su vida y en sus derechos humanos. En esto que estamos diciendo de la celebración de los derechos humanos a nivel internacional, y vemos cómo Estados Unidos ha violado los derechos humanos de manera sistemática. Y Julian Assange, por ejemplo, hace esta referencia a un video, ¿sí?, de Colorado Murder, en donde hace ver cómo un helicóptero Apache va en un suburbio en Bagdad y empieza a mandar misiles y mueren muchos civiles, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y ellos quién los va a sancionar? Si finalmente Estados Unidos no está en la Corte Penal Internacional. O sea, son delitos de lesa humanidad. Y tiene su gran mérito Julian Assange, porque finalmente él se compenetra en las redes, en la información, hace un trabajo sumamente de un gran especialista, y en ese sentido penetra en las redes cibernéticas y saca toda esta información de guerras inútiles, de guerras por el poder, de guerras que tienen que ver a nivel global por la hegemonía global, y es una denuncia muy importante. Y esta idea que, por ejemplo, dicen, bueno, es que él violó 18 artículos de la ley de espionaje, solamente por dar a conocer a la opinión pública de lo que está pasando con la humanidad. A este hombre yo diría que hay que darle el premio de la paz, premio Nobel de la Paz, porque es un tipo que, además de que fue muy inteligente y darlo a conocer, pues nos está dando a la humanidad decir, miren, ¿qué hacen estos tipejos del poder global? Donde matan gente, asesinan gente y no pasa nada. Y entonces, es Bush, me está llamando Bush. ¿Qué está llamando? Del más allá. Y entonces, sí creo que el tema es complicado, y qué bueno que a nivel internacional hay una rebelión para que Estados Unidos no lo prive de su libertad, pero mucho menos de su vida. Y que, como dice Palestina, tenga un juicio justo y equitativo dentro del marco de las normas internacionales. Bueno, a mí me recuerda mucho lo que pasaba con los presos de Irak, en la parte de Estados Unidos, de Cuba, en Guantánamo, en donde había como una especie de una figura jurídica que era como muy subterráneo o muy en la informalidad, y donde no se les castigaba conforme a derecho. Y entonces, es decir, hay una actitud, digamos, discriminatoria en ese marco. Y en ese sentido, me parece que en el caso de Julian Assange, lo que hoy estamos viendo es que hay un repudio internacional y que Estados Unidos debe respetar su vida y su integridad. Y creo que el gran mérito de Julian Assange es que denunció las tropelías de los grandes centros de poder, de las grandes potencias, de la clase política que gobierna las grandes potencias, y también, como dice Palestina, de los multimillonarios que evaden impuestos, que hacen corrupción, que se coluden con el poder público. Ese es el precio que paga la humanidad de tener gobernantes que no les importa nada más que el poder geopolítico a costa de hacer genocidios y violar derechos humanos. Por lo tanto, este humilde foro, Voces y Contextos, exige al gobierno federal a que dé una posición correcta en este caso, y además que se respeten los derechos humanos, que se pronuncie por el respeto de los derechos humanos de Julian Assange, porque se lo merece, y debe ser la política humanista,
conforme a derecho internacional que debe tener el Estado mexicano. Muchas gracias, amigo José Guadalupe Sánchez. En realidad estamos en como en un momento muy importante en el cual la defensa de los derechos humanos tienen en este momento a un personaje en condiciones de vulnerabilidad y por lo tanto el manifestarse como lo ha hecho y lo ha pedido José Guadalupe es la petición que sería para toda la gente. Por ahí anda un documento circulando donde se pide, se firme, ya la firmé, es para la defensa de Assange, ¿no? Está corriendo en las redes. Bueno, maestro, le toca a usted. Sí, yo creo que fueron muy claros los compañeros, Palestina y Guadalupe. A mí me gustaría solo ubicar el asunto que el caso de Julián es muestra de la doble moral a nivel internacional y también gravísimo, es un retroceso en el proceso democrático y de justicia a nivel internacional. Yo creo que Julián, desde que lo detuvieron, ha estado torturado, ha sido torturado psicológicamente y me gustaría pronunciamientos, así como la ONU vino a México y anda en los distintos países, un pronunciamiento general en términos de este caso. Y creo que los poderes occidentales están mostrando de qué están hechos. Entonces creo que efectivamente todo el apoyo, la solidaridad a Julián es muy importante y que desearíamos que efectivamente sea un juicio justo. Es decir, desde que lo detuvieron no ha sido justo desde mi punto de vista. De hecho, todos los elementos que él, digamos, a través de él, y se le debería de dar efectivamente un premio a la transparencia, lo que dio a conocer de alguna manera lo intuíamos. O sea, había algunas denuncias, otros denunciaban, es decir, por ejemplo, los palestinos, los árabes, todas las masacres, bueno, el asunto de la invasión a Irak, en busca de armamento químico, etcétera, etcétera, realmente ha sido, hemos visto cómo han estado engañando a la humanidad para defender sus intereses. Entonces creo que sí sería muy, muy importante este pronunciamiento. Hay que recordar que incluso López Obrador planteó el darle asilo político, o creo que hubo ya hay un posicionamiento y que la justicia occidental, es decir, está en retroceso. Es decir, por un lado hablan de respetar los derechos humanos y Julián es el caso donde se están atropellando. Bueno, pues me han dejado sin palabras realmente. Yo creo que si alguien quiere hablar más de Assange, al amigo Porfirio Palestino. A ver, aquí yo pondría esta pregunta al abierto del público. ¿Quién va a castigar al que destruyó Mesopotamia? En esa guerra del Pérsico destruyeron una civilización. Todos los vestigios de esa civilización los acabaron. ¿Quién va a castigar a los que destruyeron las grandes esculturas de Buda? ¿Quién va a castigar a los que bombardearon Siria? Entonces, aquí hay cuestiones distintas. Y cuando decíamos de los bombardeos y que decían cuántas mandó Obama, cuántas bombas, 100,000 en tiempo de paz,
sin declararle la guerra a una nación. Imagínense, y este señor todavía permitió el Rápido y Furioso en México para llenarlo de armas, y hasta la fecha seguimos con esos grandes problemas. Y también fueron descubiertas todas estas situaciones por Juliana Sánchez. Entonces, creo que cuando le dan un premio Nobel de la Paz a Obama, es la vergüenza para el mundo, que una persona, si mandó 100,000 bombas, ¿cuántos muertos hubo? No creo que hayan sido nada más de experimento. ¿Cuál es el resultado de toda esta situación? Porque son los proveedores de la paz y de la tranquilidad, cuando ellos mismos son los alimentadores de la guerra. Y lo otro, que es el Senado de la República, en el caso de México, quien debe pronunciarse en defensa de los derechos humanos de Juliana Sánchez. Y corresponde al Senado de la República porque es el responsable de la política internacional. Si bien es cierto, el presidente de la República ya dijo que le daría asilo, pero es el Senado de la República para que sea como una nación que pide esa garantía de derechos humanos. Y esto es de entenderse, pero también en Puebla tenemos los compañeros de Amozoc, tenemos de Coyomeapan, y ahí se tiene que aclarar qué es lo que está pasando con estos compañeros. Hay movimientos que han sido castigados fuertemente, como la 28 de octubre, que ha sido perseguida, castigada, sus integrantes han sido presos constantemente, y también se tienen que esclarecer, y hay muchas cosas que esclarecer en la política de la verdad por el caso de México, en los desaparecidos, en las nuevas excavaciones que se han estado dando en Veracruz, en cada uno de estos estados, todo lo que está ocurriendo, lo que ocurre en Guerrero, en Michoacán, en Zacatecas, todo esto nos lleva a que también, lejos de pedirlo al exterior, también tenemos que pedirlo al interior. Y esto nos lleva a que podamos tener la lumbrera en todos lados, pero esa lumbrera de la búsqueda de la verdad, y esa búsqueda de la verdad estaba ahí con Juliana Sánchez, porque él sí tuvo el valor para ocupar los medios electrónicos, ponerlo en el internet, ponerlo en todos los sistemas que estaban a su alcance y decir quiénes eran los responsables. Very good. ¿Quiere usted hablar? Un segundo. Otro segundo. Sí, yo creo que esta situación que hoy se vive con este gran personaje que es Juliana Sánchez, me parece que es bien importante para la humanidad. No es un problema solamente de un tipo que dio a conocer información, que tuvo la capacidad e inteligencia para hacerlo, sino lo hizo, yo digo, y estoy plenamente convencido, por un acto humanitario, es un humanista. Y por otro lado, en el caso de México, muy acertadamente dice Indalecio, cuando llegó el comisionado de las Naciones Unidas, Alejandro Encinas reconoció que efectivamente hay un déficit en ese sentido, que es estructural, y que yo creo que es un llamado no solamente al gobierno federal, sino a los estatales, de que debemos luchar contra la impunidad y contra toda violación de los derechos humanos, y que se deben de revisar casos. Muchas gracias, maestro. También unos segundos, aprovechando el tema de Julián, el papel de los medios de comunicación a nivel internacional. Es decir, da pena que efectivamente esté solo Julián, es decir, son escasos los, porque se muestra cómo los medios de comunicación internacionales están defendiendo el estado de cosas. Y de alguna manera también la doble moral del mundo occidental, ¿no? Mientras ya se mencionó los bombardeos, etcétera, etcétera, la hambruna,
la política, por ejemplo, reciente con relación a la vacuna, donde se concentra por los países desarrollados. Es decir, hay toda una serie de injusticias y ponen, es decir, se quieren, quieren aprovechar, quieren hablar de honorabilidad, y con el caso de Julián se les cae el teatrito a estos intereses y además a los medios de comunicación a nivel internacional. Quería subrayar. Muchas gracias, maestro. Qué bueno que lo dice usted. Para concluir el tema de Assange, yo creo que es importante, primero, que tomemos en cuenta la postura que tiene el individuo ante las injusticias. Y creo que su delito, según dicen los especialistas en el derecho internacional, pero el derecho inglés es algo adverso, yo creo, a los derechos humanos, porque en ningún momento defienden a un personaje que pues está diciendo la verdad. Creo que defenderían más otra postura de invasión a otro país, como lo han hecho cuando han invadido otros países, a un país que pues tiene problemas de rebelión. Ahí no dicen nada, ahí dicen que es correcto. Sin embargo, aquí es la vida de un hombre, la vida de un valiente que se atrevió a decir la verdad con respecto a la corrupción y a los fondos bajos de la clase pudiente, de los ricos, de los más ricos, de las grandes multinacionales, de los enfermos del poder, que están siempre buscando ganar, ganar, ganar y ganar siempre. Es triste, pero así es. A veces nos preocupamos por algo que está sucediendo en el exterior, pero ya escuchaba a Porfirio Palestina, y en nuestro interior en nuestro país sucedieron cosas muy, pues, aterradoras. O sea, desaparecer a 43 estudiantes y no tener ni rastros de ellos, quiere decir, y además que el presidente de esa época goce de cabal salud, se divierta en cualquier país del mundo enseñando a pues la mujer actual o disfrutando de los placeres. Es triste, pero así sucede. Y tantos luchadores sociales que hemos pasado por las cárceles, que por la tortura, conocemos y sabemos de esa situación. Por eso es importante que lo digamos. Lo dijo ya Porfirio Palestina, lo dijo ya el compañero José Guadalupe Sánchez. Vayamos a defender a Julián Assange y pidamos un pronunciamiento de nuestro gobierno, de las instituciones de este gobierno, por Julián Assange. Y a la derecha, a los medios de comunicación, pues realmente no les puedo pedir nada, ni les podemos pedir nada, porque sabemos lo que piensan. Para ustedes las injusticias son parte de la cocina, porque de ellas se alimentan, de las injusticias. Así es que sabemos que no van a hacer un pronunciamiento a favor de Julián Assange. Y señores de los medios de comunicación seguirán con su parte importante, atacar a un gobierno que está haciendo de un gobierno atender las demandas sociales. Vamos a no acortar, vamos a hablar del COVID, porque es un tema muy importante. Nuestro amigo José Guadalupe Sánchez nos pidió que atendiéramos ese tema, y maestro. Sí. Bueno, ya como todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el Omicron sí es más contagioso, pero sus secuelas no son tan severas, y llama a toda la humanidad y al país
incluso el propio gobierno federal lo ha hecho, a que sigamos con las mismas contingencias, con la precaución, con las medidas que ya sabemos, cubrebocas, no ir a lugares públicos, vacunarse sobre todo, y decir que ya aquí en Puebla tenemos ya la tercera dosis para la tercera edad, y que está abierta también esta idea de que los que no se han vacunado puedan vacunarse. Ya se están vacunando también a los jóvenes. Ahorita estamos en la zona conurbana de la ciudad de Puebla, y pronto estará aquí en Puebla para que en los lugares estratégicos que ya conocemos, con los papeles que ya sabemos, CUR, dirección, los certificados de las vacunaciones anteriores, lleguemos puntuales a la hora que nos toca y seguirnos vacunando. Por fortuna, y esto sí es un dato a nivel nacional y estatal, los incrementos no han sido tan severos, pero eso no quiere decir que nos confiemos. Maestro, ¿algún tema particular? Compañero Porfirio Palestina, ¿algún tema particular que quiera abordar antes de que concluyamos el programa? Bueno, si le da usted, si no yo le doy, porque ya estoy listo. No, le damos las gracias para que se sienta usted bien, y bueno, efectivamente no hay que confiarse en esta cuarta ola donde se viene a mezclar una cepa diferente que es el Omicron. Indudablemente por la situación de invierno se puede poner crítica a la situación. Sin embargo, el solo hecho de que este país es uno de los que más vacunados tiene en el mundo, nos ubica en una posición diferente, y qué bueno que tenemos un presidente de la República que se ha preocupado principalmente por la salud, pero no se lo dejemos todo a esa preocupación, sino asumamos la responsabilidad que nos toca, y si tenemos un resfriado, por pequeño que parezca, hay que acudir al médico, no hay que automedicarse, y de inmediato atenderse. Y quienes aún todavía tienen la resistencia de esa vacuna, recuerden que el que andaba promoviendo el no vacunarse, pues ya murió, y precisamente de COVID. Entonces, este es un reto gigante, vamos asumiendo nuestra responsabilidad, porque una persona puede contaminar a 10, y esos 10 pueden contaminar a 100, esos 100 a 1000, y así se va a ir generando esto. Y esto significa que si nos reunimos en una asamblea 100 y resulta que hay 20 que no se han vacunado, ellos son transportes de esta contaminación. Y entonces vayamos asumiendo nuestra responsabilidad. Bueno, en realidad, amigo Esteban, amiga Vero, y a todos los amigos que están preocupados por el asunto de el derecho al alumbrado público, he de decirles que sí, sumémonos todos a la tarea de luchar en contra de esta normativa que impulsa el gobierno municipal de Eduardo Rivera, panista, y que en el Congreso del Estado tendrá que decidirse. El llamado es el mismo, el de no congratularnos con medidas excesivas de pagos de impuestos, que ya la población está demasiado golpeada con una situación de la pandemia, con una situación económica difícil, y que en un estado de la República como es Puebla, y en una capital como la poblana, pudiera aterrizarse un proyecto de un personaje que obedece a los intereses de los más ricos de esta ciudad, en la cual que quieren cargar la mano a un cobro excesivo. O sea, la luz pública es una cuestión de administración municipal y no tiene por qué cargársele a la ciudadanía. Pedimos, o en este caso pido al Congreso del Estado, que es donde se va a discutir esta normativa, para que no por controversias internas
no dejen de ver el interés del pueblo. El interés del pueblo en este momento es económico, porque no hay de otra. No tienen para pagar más impuestos. Los que laboramos, los que trabajamos, sabemos que tenemos que pagar un impuesto sobre la renta que es del 32%, que por consumo de productos pagamos un 16% de IVA, que hay pagos de luz, que hay pagos de renta, que hay pagos de incluso de medicamentos, tenemos que decirlo, porque no todos los medicamentos los tienen a la mano. Entonces hay situaciones muy difíciles en lo económico, pero es importante que pongamos en el pensamiento y en la decisión de los del Congreso del Estado, de los diputados del Congreso Estatal, que no aprueben esta ley, que es el derecho al alumbrado público. Eso sería el mensaje bueno, al concluir este programa, bueno, dicen los compañeros que de todos nos sumamos, porque sí es muy importante, y ojalá no se permita este aumento. Por otro lado, les vamos a pedir a mis amigos que hoy están con nosotros, no está Sotelo, Humberto Sotelo, el maestro, pero quien les dejó un fraternal saludo a todos ustedes, les dejó un abrazo, les dejó un congratulation para que saludemos a todos ustedes en las fiestas de fin de año, que despidamos el 2021 y que venga el 2022 con nuevas tareas. Ese es el mensaje del amigo Humberto Sotelo. Entonces, nuestro amigo Indalecio Güemes. Bueno, sí, ya para cerrar, solo un asunto, no solo es el no al aumento del impuesto, sino también estar al pendiente en términos del permiso para que los municipios se endeuden. Es decir, es un asunto que creo que lo vamos a abordar en una siguiente sesión, esto de la política municipal, por un lado. Por el otro, creo que es muy importante que se pueda hacer algún balance en términos de voces y contextos. Nuestro director, para hacer observaciones y recomendaciones a los que nos ven, creo que es muy, muy importante para que el siguiente año entremos en una fase, digamos, renovada, o ver la manera de ir mejorando, digamos, que por ejemplo dejen sus celulares en la puerta, en fin, son detalles que creo que habría que comentarlos de manera colectiva, generando consenso. Y para finalizar, pues se les desea a los que son más o menos de mi rodada, es decir, váyanse a vacunar, yo también voy a hacer lo mismo para que pasemos sin gripa y sin síntomas diciembre, que es muy importante estar con la familia, y pues vernos en las primeras semanas cuando nos lo determine nuestro director, en enero con nuevos bríos, o sea, hay que cargar batería. Saludos, en enero. Bueno, pues Palestina, ¿verdad? Gracias. Creo que la política de Eduardo Rivera es contraria al derecho social. Sin embargo, el asunto no solamente es el alumbrado público, no solamente es la privatización del agua que él mismo ocasionó y que es un derecho humano, sino aquí se tiene que tomar un tema exclusivo para que discutamos la política municipal tal y como lo menciona el compañero Indalecio, y pues creo que hay mucho que hacer y mucho que tenemos que seguir definiendo y orientando. Indudablemente nosotros esperamos que todos la pasen bien, que disfruten estos días de Navidad o estos días del invierno, y que sea de lo mejor para todos. Sé que algunos han pagado muy fuerte en este año porque han perdido familiares, amigos,
porque han enfrentado enfermedades fuertes o porque su economía o los despidos que se dieron también por las situaciones económicas, debemos superarlas, busquemos esa parte de alegría que decía Aristóteles, que la finalidad de la vida es ser feliz. Seamos felices. Amigo. Bueno, pues está bien, muchas gracias. Si me das el micrófono lo recibo, pero te lo regreso para que concluyas. Yo súper breve y un poco emocionado, de mucho corazón, les deseo muchas felicidades y a lo mejor a veces estamos así como medio conmovidos, y un abrazo. No, y me sorprende, fue demasiado sintético. Bueno, yo a todos los amigos de Voces y Contextos, a todos los que nos siguen aquí y acullá, sabemos que hay compañeros en el extranjero que nos ven. Pues muchas gracias por sus likes, por esa manita que luego nos ponen ahí en YouTube. Realmente fue un año bastante bueno para Voces y Contextos. Yo creo que el equipo lo integramos todos. Va un saludo también de nuestro compañero director, el compañero maestro Sinar Suárez Sánchez, de su nena, que es nuestra sobrina, pero también es compañera, Dianita Suárez, feliz. Dianita Suárez, feliz. Lo importante, no me va a pegar, se va a enojar conmigo. Miren, lo importante aquí es que estamos contentos, es un año que termina. Nosotros quisiéramos considerar a todas las personas, a todos los familiares, a todos los amigos que se adelantaron, que se fueron, y que lamentablemente aquí tuvimos que recordarlos, porque pues este es un foro donde pudieron haber estado compañeros y amigos, pero que se nos adelantaron. Esperamos que nosotros nos cuidemos para poder continuar con esta función que además nos gusta. A nuestras familias, a las familias de todos los compañeros, de todos los amigos, les deseamos lo mejor. A mi familia le mando un saludo, y a pesar de todas las circunstancias que hoy padecemos en Veracruz, va para ustedes un fuerte abrazo y que sigamos adelante. Para todos, que sigamos adelante, sigamos viendo la vida como debe de ser, de frente, porque hacia allá está el futuro. Muchas gracias, que la pasen bien.